los hermanos que no están, para que el Señor ponga esa misma fortaleza, ese deseo que pone en nosotros de estar acá delante de todos los días, en especial los días de servicio, en el nombre de Jesús. ¿No me oye? Sí, hermano. Sí, lo que pasa es que tengo fondo ahí, por eso pongo el micrófono. Pero si no, voy a hablar un poco más recio. Amén. Dice la enseñanza, una de las áreas más difíciles en la vida de los seres humanos gira alrededor de la vida. Ahí lo puede leer usted. Y el matrimonio, por razón de que hay niños acá. Y el matrimonio dice la razón por la cual se dan instrucciones específicas a seguir para no errar en lo delicado del asunto. Dice que como discípulos, o en este caso como maestros, ¿verdad?, que vamos a ser nosotros de discipulado, tenemos una mayor responsabilidad de cuidar nuestros propios hogares, nuestros matrimonios y familias, y que puedan reflejar un buen testimonio de palabras de fe y de hechos, viviendo, dice, de acuerdo al orden de la palabra, al orden escritural. Si tiene su Biblia ahí, podemos leer en 1 Corintios 7:1, ahí vamos a empezar hablando por lo que es los solteros, ¿verdad? Que hay dos acá que están solteros todavía, y el Señor tiene una palabra para ellos esta noche. Vamos. 1 Corintios 7:1. Amén. ¿Lo tiene? Amén. ¿Sí lo puede leer? ¿Sí lo tiene? 7:1, ¿verdad? Sí. En cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes, de que es mejor no tener relaciones sexuales, ¿sigo? Por supuesto que es mejor, aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. ¿Sigo? O sea que acá hay al uno nomás. Esta versión dice, bueno le sería al hombre, dice, no casarse o no tocar mujer, dice. Usted recordará que Pablo dice que cuando él da instrucciones a Timoteo, cuando él le habla en la carta de Corintios, Pablo dice, bueno sería que el hombre se quedara solo, porque yo lo que quiero evitarles, dice, es un problema. Porque realmente el matrimonio, Pablo lo ve que es difícil, que es algo muy, muy difícil. Acá usted ve, la versión que ella leyó, pues es la lección actual, ¿verdad?, del lenguaje actual. Pero la Biblia de las Américas dice que le sería al hombre mejor, bueno le sería al hombre, dice no casarse o no tocar mujer. Pero dice que esto no es una instrucción contra el matrimonio, sino más bien para los solteros, de conservarse puros para el matrimonio. Aquí hay dos enseñanzas en este versículo. Uno es que para el soltero le está diciendo Pablo, ¿verdad?, para los que están solteros, de que le sería bueno mejor mantenerse puro, de que lleguen, la importancia de que cuando ustedes, jovencitos que están acá esta noche, vayan a casarse, la importancia, yo siempre he hablado de eso con mi hija, con María, ¿verdad, mamá?, de que ella debe de mantenerse bien hasta su matrimonio, que ella debe de conservarse bien, de conservarse pura hasta que llegue al matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando en las escuelas, más que ahora, por eso a ellas que están pequeñas sería bueno que ya a una cierta edad empezarles a hablar, a instruirlas, porque mis hijos que ya salieron de la high school me cuentan, pues tú estuviste en la high school y tú también. Una de las cosas que las niñas se proponen es que al graduarse, si no han estado con alguien, esa es la meta, que el día del prom pierdan esa pureza, pierdan esa, voy a tratar de ser un poco discreto, pero usted me entiende, ¿verdad? Que el día de la promoción ellas pierdan esa pureza que trae como mujer. Y es difícil para ellas, más para las mujeres, porque la presión que hay sobre ellas, sobre las amigas y todo,
Entonces por eso nosotros a base de la palabra es bueno, ¿verdad? Pablo lo enseña, la escritura lo enseña, de que debemos de nosotros hablarle a los jóvenes de que deben de mantenerse puros, porque le decía yo a mi niña y se lo decía yo a mis hijos, que cuando uno empieza la adolescencia a tener una muchacha de novia y otra y otra y otra, el alma se va dañando, el alma se va destruyendo, el alma, ¿por qué? Porque el alma está a base de sentimientos y de emociones. Y cada vez que más si hay una intimidad, ¿verdad?, entre esas dos personas, las almas se ligan y empieza a haber un daño y empieza a ligarse. Dice que serán uno solo. Por eso dice la palabra, no me recuerdo en qué libro, pero dice, yo creo que es Pablo el que dice que cuando un hombre se allega a una mujer de esas, de la vida fácil, de esas mujeres que cobran, que cuando un hombre se liga a esa mujer, se vuelve a esa mujer. El hombre prácticamente se vuelve igual que ella, porque el alma se mezcla y todo lo que hay en el alma de ella o de él se vuelve una sola. Entonces imagina esa mujer que ha estado con tanto hombre, cómo estará su alma de contaminada. Y llega un hombre tal vez, porque en mi país se acostumbra a eso, va a llevar a los hijos para que puedan volverse hombres, decía, te voy a llevar para que te hagas hombre. Y imagínense, llevan a un muchacho que nunca, su alma está limpia, pura, y viene y la llevan a ese lugar. Se imagina cómo sale ese muchacho, cómo sale el alma de ese hombre, sale dañado. Entonces por eso Pablo dice acá que es un bien para los solteros conservarse puros para el matrimonio, porque qué bonito es, ¿verdad?, que cuando los dos llegan limpios, llegan puros al matrimonio y se mezclan esas dos almas y no hay ningún pasado, no hay ningún recuerdo de alguien más. Entonces para él y para ella ese momento va a ser inolvidable, va a ser un momento que en sus vidas, porque realmente pues ya vemos varios casados acá, la primera vez nunca se olvida, eso queda siempre en tu mente, queda siempre grabado. Entonces cuando esas dos personas se mantienen así y se unen, no va a haber nada que hacer, no va a haber ningún recuerdo, no va a haber ningún deseo de decir, mejor me hubiera quedado con aquella, o porque no me trata bien, aquella sí me trataba bien, ella no. Entonces por eso el consejo para que el soltero se conserve puro, y eso se ha perdido. Antes yo me acuerdo todavía en nuestra generación, allá en nuestros países eso se conservaba mucho, se hablaba mucho. Ahora ya no, hermano. Ahora ya hasta el matrimonio han hecho un circo, porque se casan disfrazados, se casan tirándose de un avión, se casan tirándose de ese jumping, o sea, han hecho una burla del matrimonio, de lo que es realmente ese acto. Y ese acto, hermano, Dios lo dejó porque es un acto puro, es un acto solemne. ¿Sabe qué? Es un pacto que usted y yo hicimos con Dios, y ese pacto Dios no lo va a romper. Uno lo rompe, pero Él no. Por eso debemos de persistir, por eso debemos perseverar, porque cuando nosotros perseveramos, Dios dice, estás siendo fiel, yo voy a ser fiel contigo, y Él va a cambiar las cosas. Sigamos ahí. Miren, dice ahí en el subtítulo, dice puertas que se abren. Cuando el hombre dice, está con una mujer en el matrimonio, su situación se ve afectada, dice, profundamente, pues se abren puertas para espíritus. Miren, se abre una puerta de lascivia, de inmundicia mental, de celos, de inseguridad, etcétera, etcétera. Cosas que afectarán luego, dice, el matrimonio, mientras que si se conserva puro, esto no le afectará en el futuro para el desarrollo correcto de la vida marital. Imagínense lo que le acabo de explicar. Acá está. Dice que cuando esa persona se junta, dice que esos espíritus, porque le hablaba yo a mi hija, yo le hablo a ella, ¿verdad? De cómo ahora con el teléfono y las redes sociales tienen acceso a todo ahí, tienen acceso a toda libertad, a toda información. Y fíjese, hermano, que cuando los muchachos están, los solteros más que todo, están con esa libertad de poder ver toda clase de cosas en el internet,
esos espíritus, esas puertas que se abren, la lascivia, la inmundicia mental. Por eso le decía, porque una vez me decía mi hijo, ¿cómo es posible que hay hombres, verdad? Hombres que tal vez no entienden, pero que abusan de niñas pequeñas. Me decía ella, ¿cómo es posible que un hombre pueda hacer eso? Pero es por eso, porque mire lo que dice acá. Entra una inmundicia mental, entra una enfermedad mental, de tanto ver y ver y ver. Es como le decía yo, es como la droga. Cuando uno empieza a probar una droga, la droga llega a un momento en el que ya no hace efecto y necesita algo más fuerte. Por eso muchos llegan hasta a estar en las calles de homeless, porque de un cigarro lo llevó ya hasta a inyectarse o a meterse tanta cosa. ¿Por qué? Porque ya no le hace efecto. Y de la misma forma es esas páginas que vemos en el internet. Mamá, si quieres llévatela ya, sabes que leer mejor, porque este tema es más. Mamá, si quieres ir a ver tele ya con María, toma. Así ya podemos hablar más libre. Tú ya sos mayor de edad, ya vas a entender. Pues, con todo hay que darle. porque la verdad es un tema que solo se puede hablar en el discipulado. Esto no se puede hablar en un altar, porque pues hay gente que no entiende, porque para muchos el tema sexual es algo que como un mito, pero realmente es algo que todos lo vivimos y es algo que realmente donde el enemigo se mete a atacar. Pero fíjese que igual la pornografía es igual. La pornografía es como una droga que cuando el hombre empieza a ver o la mujer empieza a ver y a ver y a ver, llega un momento que eso ya no le satisface y empieza a ver otras cosas y a ver otras cosas, a tal grado que llega un momento de tal depravación que el hombre ha inventado toda clase de pornografía, con animales, con objetos. O sea, es algo tan depravado lo que se encuentra ahora en las redes sociales, que el hombre, hermano, cuando ya no le satisface eso, por eso llega a esto, dice acá, una lascivia, una inmundicia mental. O sea, algo tan depravante, hermano, que por eso uno no se, a veces se pregunta y dice, wow, pero ¿qué tenía ese hombre en la cabeza, verdad? Para abusar de una bebé. Yo he visto noticias, hermano, de bebé de meses. O sea, digo yo, wow, ¿en qué estaría ese hombre metido? Pero es lo mismo, que son, dice acá, espíritus. Son espíritus que se meten. Al estar uno en esa situación, abre una puerta y esos espíritus se meten. La palabra de Dios dice que aquellos que desobedecen a Dios, como por ejemplo el pueblo de Sodoma y Gomorra, usted recordará, dice que ese pueblo que fue tan desobediente a Dios que Dios los dejó que cayeran en esa depravación, en esa inmundicia. O sea, hay un momento que Dios dice, bueno, ¿no quieres nada conmigo o qué? Y deja que caigan en esa depravación. Él permite que esos espíritus destruyan al hombre o a la mujer. Sigamos ahí, dice, mire, sin embargo, dice en el versículo 2, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada uno su propio marido, para evitar las fornicaciones. Y Pablo dio estas instrucciones. O sea, Pablo decía, es mejor que esté soltero, pero el que no se pueda abstener, porque realmente para quedarse uno soltero tiene que ser un don, tiene que tener uno, como decir, Dios tiene que darme a mí ese don para yo perseverar y mantenerme en esa línea para no caer en fornicación. Porque cuánto cristiano hay que ya tiene 30, que ya tiene 25, 28 años, está soltero. Para ellos es difícil. Yo conozco muchos que hasta la fecha de hoy ya tienen 35, 38 años y están solteros. Y definitivamente, si ellos no tienen el don, están viviendo una vida de pecado, una vida de fornicación. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, más los jóvenes. Si el joven puede dominar eso, pues amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no puede dominar, si no hay ese dominio, es mejor que se case, dice Pablo. Fíjese que y antes los llamaban eunucos. Ya los eunucos ya no existen. No, pero ahorita le preguntamos a él para que el eunuco no era dominio propio, al eunuco lo
lo cortaban. Por eso dice que aquel eunuco estaba con las reinas, porque el rey estaba seguro de que él no iba a hacer nada con la reina, porque los tapaban. O sea, el eunuco ¿Qué es un eunuco? ¿Qué es un eunuco? Era un empleado, era un esclavo, un siervo de la reina, que ellos específicamente les cortaban pues su miembro para que el rey estuviera seguro de que no iba a estar intimidando con la reina. Eunucos. ¿Se lo quitaban todo? Sí. Oh my God. O sea, era parte de eso, pues, pero ellos ya nacían con esa, eran esclavos, por decirlo así. Porque muchos piensan que el eunuco es como que el don de dominio propio, y son dos cosas muy diferentes. No, pues sí, Pablo aquí está diciendo que tenga dominio propio, ok, que adelante, pero si no tiene el dominio, si él no puede, es mejor que se haga. ¿Cómo dominio propio? Dominio propio es de, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir yo? El hombre que no tiene, que puede venir a enfrentar una situación sexual y él puede decir no. Se llama don de Contención. Don de continencia. Don de continencia. O sea, por ejemplo, hay hombres que tienen el dominio. Por ejemplo, aquí mi hermano, él nunca probó drogas ni alcohol. O sea, él tuvo el dominio de decir no todo el tiempo. Pero hay quienes no. Hay quienes no pueden decirle no al alcohol o decir no a las drogas. Igual en el sexo. Pablo dice, si tú tienes el dominio propio de decir no, yo no puedo, yo no quiero. Por ejemplo, Sansón, ¿sí recuerdan? El hombre fuerte de la Biblia, él nunca probó. El pacto que él tenía con Dios era de no probar vino, y nunca probó vino, porque esa era la parte del pacto que él tenía con Dios. Él tenía el dominio propio de decir no. En inglés sería como dominio propio, como self-control. Si tú tienes, Pablo dice, si tú tienes self-control de no caer en tener relaciones sexuales, no te cases. Mantente para el Señor, sírvele al Señor. Porque imagínate ahorita, en este momento, si yo estuviera soltero, para mí fuera más fácil servirle a Dios. Porque yo pudiera andar en vigilias, yo pudiera andar en retiros, yo pudiera andar aquí. Si como bueno, si trabajo bueno, si no trabajo no. Yo le sirvo a Dios, si no trabajo ayuno, pero con familia. Ahora tengo que trabajar, ahora tengo que balancear mi tiempo con los hijos, con la esposa, con el trabajo y con la obra, con los hermanos. O sea, es más difícil. Pablo por eso decía, es mejor tú jóvenes que creen en Dios, jóvenes que están al servicio de Dios. Si tú tienes ese self-control, tienes ese dominio propio, mejor quédate así y sírvele a Dios, ¿verdad? Pero en este tiempo, ahí sí que, pero ni el Papa. Es que ves en la religión católica, tú te das cuenta que los padres no les permiten que se casen. Sí has visto tú eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se da la noticia que dentro de la iglesia, escondidas, están teniendo relaciones con las monjas, están violando niños, porque no pueden dominar, no tienen el control. Por eso es ilógico que la religión católica le imponga eso a los padres, porque no es para cualquiera. Eso es solo para que Dios le ha dado el don. O sea, yo pienso que eso llegaría a alguien, a un joven, que el Señor realmente lo llene de su espíritu y se enamore de Dios, y que para él solo Dios sea todo en su vida. Yo digo que ahí sí podría lograr llegar a hacerlo, pero de lo contrario es difícil, porque pues somos humanos, ¿verdad? Eso es parte del cuerpo humano. Es solo que te digo, ya nazca con un llamado especial, que Dios le haya dado un llamado especial. Por eso los padres es difícil, ellos lo imponen. No es que Dios los haya llamado, sino ellos lo imponen, y por eso la Iglesia Católica sufre de eso, porque los padres a cada rato están dando mal testimonio. Ahí andan abusando de los niños, de los, ¿cómo le llaman? Peregrinos. De los, no sé. Feligreses. No sé, no sé. Tenía la duda la hermana de fornicación, si puedes explicarle qué es fornicación y cómo alguien puede fornicar por estar viendo pornografía. Amén. Fornicación y adulterio son dos palabras diferentes.
El adulterio es cuando tú ya estás casado. Cuando tú ya estás casada, adulterio es que tu esposo o la esposa tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es adulterio. Fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. O sea, cuando alguien no está casado y tiene relaciones sexuales, la palabra le llama fornicación. ¿Cómo alguien va a fornicar viendo pornografía? El Señor Jesús vino a imponer la ley más difícil. Las reglas que habían en este Antiguo Testamento, el Señor Jesús dice, muchos dicen, ahora es más fácil, porque ahora es por gracia y yo puedo hacer lo que yo quiera porque Él ya me perdonó. No, ahora es más difícil, porque en el Antiguo Testamento la ley de Moisés, los mandamientos de Dios decían que no tendrían relaciones, ¿verdad?, con mujeres fuera del matrimonio. Pero Jesús dijo, ahora dijo, porque Él vio pues la intención del corazón del pueblo de Israel y dijo, ahora dijo, la ley dice, no tendrás relaciones sexuales, ¿verdad?, con una mujer fuera del matrimonio o fornicación, o las dos cosas, ¿verdad? Pero si lo deseas en tu corazón, tú ya pecaste. O sea, antes era haciendo el acto, pero ahora solo con que tú lo desees, ya pecaste. Y la hermana dice, la pregunta es, ¿cómo es que viendo pornografía? Fácil. Cuando uno ve pornografía, lo que está haciendo uno ahí es deseando. Cuando uno está en esa situación, uno está deseando, uno se imagina que es uno el que está ahí, por eso llega esa excitación en uno. Y eso trae a lo que le llamamos la masturbación. Por eso me han preguntado a mí si la masturbación es mala. Sí, claro que es mala. ¿Por qué? Porque cuando estás en ese acto, tú estás deseando, estás imaginando. Tu esposa. Exacto. O al revés. Entonces ya lo deseaste en tu corazón. Por eso el Señor Jesús fue sabio, porque Él vio que todos así no hacían el acto, pero miraba que estaban viendo a la vecina con deseo. Sabía en su corazón Dios que estaban en el baño, en lo escondido, haciendo ese acto inmoral, deseando a la vecina o deseando a alguien más. Entonces Jesús les dijo, ok, está bien, va, ustedes dicen que no, pero si ya lo deseaste en tu corazón, ya pecaste. Entonces el estar ahí, y acuérdate, acá dice que cuando uno está en ese acto, tu alma se está mezclando, tu alma, porque son emociones. Recuerda que cuando alguien está, no tú, cuando alguien está viendo eso, el alma se conecta, tu espíritu se conecta, tus sentimientos, tus emociones, todo se conecta. Y es cuando viene ese momento que produce el pecado de la masturbación. Entonces, por eso lo importante de uno apartarse de todo eso, porque eso es igual que la droga. Se esclaviza uno. Se esclaviza, y es tan adictivo que después quieres más y más y más y más, hasta llegar al punto ese, pues, de que por eso hay un montón de hombres presos, porque ya nada los satisfacía y empezaron a hacer brutalidades, empezaron a hacer barbaridades, y por eso la importancia de uno mantenerse limpio. Entonces, la fornicación es antes del matrimonio y el adulterio es después del matrimonio. ¿Cómo uno adultera? ¿Cómo uno fornica? Simplemente con desear. No es necesario que yo pueda estar con otra mujer, o yo puedo estar con mi esposa, pero puedo estar deseando a otra. Puedo estar con ella en la intimidad, pero en mi mente puedo estar imaginándome a alguien más, y eso es pecado. Eso es fornicación, según el Señor Jesucristo. Según la ley, no, porque la ley dice es el acto, pero el Señor Jesús dijo, no, si en tu corazón lo deseaste, es pecado. Igual, el asesinar, la ley decía no matarás, pero el Señor Jesús dijo, pero si en tu corazón deseas ese deseo de matar a alguien, ya pecaste. O sea, ahora está más difícil lo que el Señor dice. Todos dicen que es más fácil, pero no, el Señor lo puso más rigoroso.
porque ahora ya ni con la mente. Antes pues todos, porque el Señor vio, pues el Señor Jesús vio al pueblo de Israel que obedecían en ciertas cosas, pero en su corazón deseaban, anhelaban. Amén. Dice acá, versículo 3, deber matrimonial. El marido, dice, debe de cumplir con su mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, oiga, esto es importante, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser de por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y luego volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo está diciendo acá que yo como hombre, si mi esposa tiene un deseo de estar conmigo y ella quiere, yo no puedo negarme. Igual de la misma forma, si yo como hombre tengo un deseo sobre ella y tal vez ella no quiere, pero yo sí, ella no puede negarse. Es lo que Pablo está diciendo acá. Dice, el marido debe de cumplir con el deber conyugal, y así mismo la mujer con su marido. La mujer, dice, no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero también dice que pueden llegar a un mutuo acuerdo. Por ejemplo, yo puedo ponerme de acuerdo con mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a ayunar en esto. Y vamos a ayunar un mes. Pero no más tiempo, no mucho, dejar de pasar, porque dice que el enemigo es astuto. Y dice que él puede venir y puede traer la tentación por causa de estar uno aguantando. Porque el ayuno no es solo también aguantar de comer alimentos. Uno puede ayunar, por ejemplo, yo puedo decir voy a ayunar este mes y no voy a usar el teléfono. Hoy voy a ayunar y no voy a ver televisión. Lo que me gusta, lo que me quita el tiempo para buscar de Dios. Y ese tiempo que yo usaba en el teléfono o ese tiempo que yo usaba en la televisión, ahora lo voy a usar para orar. De igual manera, en ese momento de que habla aquí Pablo de lo que es lo sexual, podemos también ayunar en eso, decir, ¿sabes qué? Hoy dediquémonos mejor a buscar del Señor, a intimidar con Dios. Y créanme, hermano, que cuando uno ayuna en ese sentido, por experiencia, yo le digo, es maravilloso. Porque como que su carne se fortalece, como que su espíritu está más fuerte y usted tiene dominio sobre las cosas. Porque realmente, pues, es un placer que Dios dejó, pero es carnal. Es un placer carnal, es algo que la carne pide. Y cuando nosotros le decimos a la carne no, porque por eso también dejamos de comer carne, dejamos de comer alimentos, porque lo que queremos es que esta carne se domine, ¿verdad? Aprenderle a tener dominio propio. La verdad que es un tema muy bonito, es un poco controversial, ¿verdad? Pero es necesario saber. Por eso te decía, y tú en especial, la Biblia, ahí está todo. Ahí aprendemos nosotros todo. Dice, Pablo instruye de tal manera que el aspecto sexual, dice, no puede ser visto como un deseo, sino como un deber. Hablando de lo que leímos en el 3. Dice que existe en el matrimonio que debe ser cumplido por la pareja. Es decir, no deben existir excusas para cumplir este deber. Claro, dice, se exceptúan las situaciones fuera de lo normal, como enfermedades, impedimentos crónicos o algo que impida su incumplimiento. En el matrimonio, el cuerpo del cónyuge, dice, pasa a estar bajo la autoridad del otro. Por ejemplo, tampoco, ¿verdad? Uno como hombre va a obligar a la mujer, si tal vez la mujer está en su tiempo del mes o está enferma o algo, a uno también debe de ser comprensivo, porque hay hombres realmente, hermanos, que no les importa. Pues nosotros en Cristo ya entendimos, pero en el mundo hay hombres que realmente solo usan a la mujer como un instrumento, y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a tratar a nuestras maridas, a nuestras mujeres como a nosotros mismos, ¿verdad? Con amor, diga con amor. Con amor. Amén. Trátennos con amor. Amor. Amor, cabecita. Amén. ¿Qué más dice?
Dice acá, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, luego volver a juntaros uno en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esta es la única permisión que se da para negarse. La razón que es que esta área la utiliza Satanás para tentar por causa de la incontinencia o falta de dominio propio. Esto no es un mandamiento, sino criterio ministerial del apóstol Pablo. O sea, esto no es un mandamiento, pues. Esto es algo que Pablo solamente lo aconsejó como un consejo de pastor, como un consejo de ministerial, ¿verdad? El hombre nunca se debe de negar a tomar si está enfermo o... Sí, o sea, si por ejemplo es solo porque no quiere, él no puede. O sea, es un consejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo lo está aconsejando. No te estoy diciendo que sea una ley o sea un pecado, no, de ninguna manera es pecado, sino que lo que Pablo está diciendo acá es que sabe Pablo de lo que nosotros padecemos. Entonces, si llega un momento en que ustedes se niegan, el enemigo se va a meter por ahí y le va a traer tentación a él o le va a traer tentación a ella. Porque cuando uno está con su mujer o con su esposo seguidamente, no hay deseo. Y puede venir alguien, puede venir una mujer, puede venir un hombre, pero uno está satisfecho, el cuerpo está satisfecho, entonces no hay una ansiedad, no hay una necesidad. Pero por causa de esa separación, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, de repente aparece ahí, al hombre ya anda imaginándose ahí un montón de cosas. Como dice el pastor, la escoba con falda. La escoba con falda. Entonces, eso es donde el enemigo se va a aprovechar para que haya una infidelidad. Por eso Pablo dice, como consejo, yo digo que no se nieguen, a menos de que sea porque está enfermo o porque no se siente bien, pero no se nieguen. ¿Sí? Eso es lo que está acá él aconsejando. No sé si hay alguna otra pregunta. Algo que yo me preguntaba y es bueno aclararlo hablando ya de este tema, era de por ejemplo, en una relación sexual, ¿es permitido todo? Esa es la pregunta. ¿Es permitido todo? Yo también iba a preguntar lo mismo. Porque en el mundo, usted sabe, en el mundo el enemigo ha hecho de ese momento íntimo, de ese momento puro, lo ha hecho mal. Pero realmente una vez mi apóstol sabiamente contestó esa pregunta y él dijo, la boca se hizo para comer y cada parte del cuerpo tiene su función. Cada parte de su cuerpo tiene su función. Lo que ya no se use para su función está fuera del orden de Dios. Entonces, ahí pues no hay más que explicar. La boca es para comer, ¿verdad? Las partes son para lo que es. Y si ya no se usa para lo que es, está fuera del orden de Dios. Así de sencillo. Porque yo tenía esa duda siempre, pues usted sabe que cuando uno viene del mundo y en la juventud y uno todo lo que ve, y a veces también hay cosas que a la mujer tal vez le incomodan, que a la mujer no le gusta, y entonces uno como hombre tiene que respetar, o uno como mujer va también de respetar. Si a él no le gusta, pues no. Si a mí no me gusta, pues no. Tiene que haber un acuerdo. Pero la respuesta que el apóstol dio, porque la verdad, pues la palabra acá no especifica cómo. Vaya, el enemigo ahí se ha aprovechado para... Pero él fue sabio en su respuesta. Estábamos en una enseñanza que él dio y dijo que cada parte del cuerpo tiene su función y si no se usa para eso ya está fuera del orden para lo que Dios lo creó. Y es lógico. Porque ya todo lo demás ya no es del acto, ya es lascivia, ya es la otra cosa, lascivia. ¿Qué más es? Hay otra palabra, inmundicia, lascivia, perversión, bestialismo. O sea, ya sale de lo que Dios hizo, de lo que Dios creó. Amén. ¿Quedó claro eso? Amén. ¿Quedó claro eso? Ya. Amén. Gloria a Dios. Tú vas a salir de aquí, ministro de Dios.
Oscar allá. Y Oscar. Amén. Sí, pero pues la vamos a volver a dar, la vamos a repetir cuando Ya. vengan los otros Los miércoles. el otro Ya. miércoles. Está muy Repaso. buena, un repaso. Dice, ¿deben todos casarse? El versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Mira, Pablo, que muchos se preguntan si Pablo era casado y no, pero ahí fíjese que hay otra controversia, porque muchos dicen es que uno no puede enseñar de lo que uno no ha vivido, es que uno no puede venir ¿cómo se dice?, a predicar de lo que uno no ha vivido, pero Pablo hablaba del matrimonio, y si usted se da cuenta era el único que se encargó de hablar bien detallado del matrimonio, y no era casado. No era casado, porque ahí dice, y quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, que se quedaran solteros. Pero ¿sabe por qué? Porque Pablo tenía el conocimiento de las cosas. Pablo tenía el conocimiento me imagino que él La revelación. tuvo la revelación pues de lo que era el matrimonio, porque hay cosas que Dios revela y uno no las ha vivido, ¿verdad? Hay cosas que los pastores a veces enseñan y yo no creo que lo hayan vivido, pero Dios les dio esa revelación y uno queda así como, wow, tremendo. Dice, pero cada uno tiene su propio don, ¿ya vio? Es un don. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Nadie debe sentirse mal de que no quiera casarse, ni debe ser forzado a ello, pues cada uno tiene su propio don de Dios, y hay personas que pueden permanecer solos y otros no. Pero si no tienen don, mira, yo le digo, es un don de continencia, o sea, de poder soportar estar sin tener relaciones, cásense, dice. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Existe el don de continencia, pero si no lo tiene, dice, no puede contenerse, no tiene control de sí mismo. Dice, esto es la capacidad de una persona que tiene para dominar las necesidades propias que el cuerpo humano tiene. Dice, es mejor casarse que quemarse. ¿Qué quiere decir? Casarse que quemarse. Es como un dicho. Quemarse es porque dice, es mejor que te cases a que estés teniendo fornicación. Oh, ok. Ajá. O sea, cuando tú fornicas te estás quemando. Estás como diciendo, fíjate que hay pecados normales, hay pecados que la palabra de Dios, por ejemplo, el robar, el mentir, el hacer cosas pues que están fuera del cuerpo, son pecados, son pecados normales, pero hay cosas que la Biblia recalca 2 veces, y es la fornicación y el adulterio, porque dice es pecado, pero pecado de muerte. Imagínate que aún hasta el asesinato lo pasan por... Lo pasa, es pecado.